¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos de nuevo a esta trinchera del pensamiento que es Soy Salmón. Hoy vamos a dejar de lado la estridencia del presente para sumergirnos en algo que, aunque huele a viejo, tiene una vigencia brutal. Vamos a hablar de cómo se formaban las mentes en este país antes de que la modernidad utilitaria nos pasara por encima. Fíjense bien, en los últimos 25 años, la historiografía mexicana ha tenido una explosión de investigaciones especializadas, de esas monografías que van al detalle, al hueso del asunto. Y gracias a eso, hoy podemos entender qué demonios pasaba dentro de los muros de nuestras instituciones coloniales. Quiero hablarles de un libro de Xavier Gómez Robledo sobre el humanismo en México, específicamente sobre el sistema del Colegio de San Pedro o San Pablo. Todos hemos oído hablar de este colegio. Ha sido un punto de referencia para cualquier historiador de la cultura del siglo XVI. Pero camaradas, la verdad es que lo conocíamos solo por fuera, como quien mira una fachada bonita. No sabíamos qué pasaba en las tripas de la institución. Este libro viene a llenar ese vacío y nos cuenta cómo funcionaba aquel sistema que se cerró de un portazo en 1767 por orden de Carlos III, y que, digámoslo con todas sus letras, no ha vuelto a florecer entre nosotros. Imaginen un sistema educativo donde se formaron gigantes como Francisco Javier Clavijero o Francisco Javier Alegre. ¿Cuál era el secreto? Gómez Robledo nos dice que la base eran los estudios clásicos, la cultura grecorromana, pero vivificada, insuflada por el Renacimiento. Pero ojo, no cualquier humanismo. Era un humanismo mitigado, equilibrado, que buscaba juntar la figura del hombre clásico con lo eterno del cristianismo. Y además tenía esa nota mexicana inconfundible, la defensa de la dignidad humana en la persona del indio. La historia de este colegio, fundado en 1574 por Pedro Sánchez, es una verdadera tragicomedia. Tuvimos figuras como el jesuita italiano Vincenzo Lanucci, que impulsó el sistema parisiense romano, centrado en el provecho del alumno más que en el lucimiento del profesor. Hubo momentos de gloria, como en 1578, cuando se armaron los festejos más notables del siglo, con representaciones teatrales como el Triunfo de los Santos. Pero también hubo oscurantismo, camaradas. Hubo resistencia a los clásicos paganos y órdenes directas de mantener lejos, bien apartados, los libros de Erasmo y de Luis Vives. Incluso tuvieron un rector, Alonso Sánchez, que era de una dureza de juicio que daba miedo. Lo fascinante es cómo intentaron codificar todo esto. Los jesuitas querían un manual, la famosa Ratio Studiorum. El primer intento de 1586 ni siquiera llegó a México. El segundo, de 1591, era un tabique de 400 páginas lleno de reglas inútiles. No fue hasta 1599 que llegó la definitiva, la que regiría hasta la expulsión. Pero vamos al fondo, a lo que me interesa que se lleven hoy. ¿Cuál era el alma de este sistema? No eran las reglas, no eran los latines. Era una virtud, la prudencia. Pero no la prudencia del miedoso, sino la prudencia tomista, la capacidad de proponerse un fin bueno y usar los medios eficaces para conseguirlo. El fin remoto era formar al cristiano perfecto, y el fin próximo, adiestrar en la elocuencia latina. Lo que nos enseña este sistema, y lo que hemos perdido, es una lección cuádruple, de prudencia, de formación, de cultura y de humanismo. Era un sistema que no buscaba un propósito meramente utilitario, como nuestras escuelas de hoy, que solo fabrican empleados, sino que buscaba el cultivo desinteresado de las facultades humanas. Se formaba integralmente al alumno, no se le llenaba la cabeza de datos mecánicos. Esa es la lección del humanismo mexicano del siglo XVI. Ojalá, camaradas, seamos capaces de recuperar aunque sea un gramo de esa prudencia y de esa cultura desinteresada. Soy Salmón, y recuerden que nadar contra la corriente es la única forma de llegar al origen. Nos escuchamos en la próxima.